Nahum, capítulo 1, versículo 1 y 2. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Padre amado y celestial Jesús, como orábamos, Señor, hace un momento, tenemos hambre de tu palabra. Sabemos, Señor, que nuestros corazones son saciados por medio de la palabra de Dios. Cada alma, Señor, y cada persona en lo natural necesita alimentarse de pan, necesita alimentarse de alimento físico, pero nuestras almas necesitan de aquel alimento espiritual que es la palabra de Dios. Por amor de tu nombre, queremos decir como los discípulos: Señor, danos siempre de este pan que saciará nuestra alma, este pan que nos permitirá, Señor, alimentar nuestro espíritu. Por amor de tu santo nombre, que tu palabra corra y sea glorificada y que sea prosperada para aquellos, Señor, que tú la has enviado. Que tu palabra, Señor, llegue a cada uno de nosotros. Te lo suplicamos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Favor de tomar asiento. Como usted bien lo sabe, ya hemos terminado de estudiar el libro de Abdías, en los cuales por aproximadamente 4 reuniones estudiamos, ¿cierto?, un solo capítulo que tiene ese libro. Hemos aprendido que el soberbio impío tendrá su castigo en el día final y que Dios, si bien castiga a su pueblo, volverá a tener misericordia de ellos y los va a restaurar. Eso nos ha enseñado, ¿cierto?, este libro de Abdías. Continuando con los profetas menores, debemos hacer la distinción de que como son 12 patriarcas, son 12 apóstoles, también son 12 profetas menores. Estos 12 profetas menores tienen una gran relevancia en el entendimiento acerca de quién es Dios. Algo que hoy en día se ha querido minimizar. Por mucho tiempo, estas cartas de Miqueas, Nahum, Habacuc, Abdías, Zacarías, algunas de ellas han sido ignoradas, pero debe entender usted y yo que son tan importantes para nuestro conocimiento de Dios que deben ser resaltadas y puestas en evidencia para que usted y yo conozcamos más a Dios. Hemos entendido a lo largo de este tiempo de estudio a través de las Escrituras que el Señor lo que quiere de nosotros es que le conozcamos y le entendamos. El Señor quiere ser conocido por usted y por mí. Por lo cual, si usted quiere conocer a Dios, debe hacerlo a través de las Escrituras. No tendrá que esperar alguna, si podemos decir, alguna revelación en un sueño, alguna revelación en algún pensamiento para conocer quién es Dios. Para que usted conozca a Dios, debe hacerlo por medio de la Biblia, porque es la única palabra en la cual Dios mismo se describe su personalidad y su carácter. Para entender este libro de Nahum, debemos entender que nada se sabe de este hombre. No es mencionado, ¿cierto?, en ninguna otra parte este hombre llamado Nahum, pero sí por la relevancia y la importancia de lo que dice, fue incluido dentro del canon bíblico y dentro también, ¿cierto?, de aquella versión de los 70, en la cual, ¿cierto?, en los tiempos de Jesús, aquella Biblia había sido traducida también al griego. Nahum, cuyo nombre significa lleno de consolación y compasivo. Si miráramos rápidamente este libro y lo leyéramos sin entendimiento, creeríamos que es totalmente contradictorio a lo que el libro significa. El libro habla de la ira, mas el nombre de quien está profetizando significa lleno de consolación. Debe entender el lector de esta profecía de Nahum, debe comprender el lector que tiene doble lectura este mensaje.
Este mensaje es tanto para los impíos y este mensaje también es para aquellos que han sido salvados por el Señor. Para aquellos que han sido salvados por el Señor, el libro de Nahum es una consolación, lleno de consolación, como significa este nombre. Pero para los impíos y pecadores es un libro de ira, porque muestra cómo el Señor, en el final de los tiempos, y mostrando precisamente un ejemplo de los ninivitas, el Señor llevará a cabo su juicio en el final. Para situar un poco este libro de Nahum e ir entendiendo el contexto de esto, debemos situarlo aproximadamente 100 años después del libro de Jonás. Los que han leído el libro de Jonás se van a dar cuenta que una nación completa se convirtió al Señor por aquella predicación tan corta y tan precisa que decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Desde el mismo rey hasta las personas más bajas de aquel reino, ¿cierto? Y de aquella ciudad de Nínive se convirtió al Señor. Pero 100 años después, aquellos asirios cuya capital era Nínive se corrompieron una vez más, por lo cual la ira del Señor iba a venir sobre ellos. Por Jonás es descrita Nínive no como cualquier ciudad, sino que dice gran ciudad. Se caracteriza por ser una gran ciudad que tenía demasiados habitantes, cuyas personas no sabían distinguir ni entre su mano derecha y su mano izquierda. Así era ese tipo de personas. Pero entendiendo cómo el Señor nos va mostrando todas las cosas, el Señor no llega a destruir una nación o no llega a enjuiciar una nación sin que antes se le diga las verdades, sin que antes el Señor muestre su misericordia. Y así el Señor mostró misericordia con Nínive. Tanto que el Señor Jesucristo, por medio de los evangelios, dice que aquella generación de ninivitas que se convirtió por aquella predicación de Jonás va a juzgar a la generación impía. Tanta relevancia tiene, hermano, ese grupo de personas, los cuales, cierto, murió esa generación y 100 años después, aquellos ninivitas habían vuelto a ser despiadados y malos. Una cosa que debemos entender, recuerde que estamos haciendo una introducción. Nínive fue una ciudad que en el libro de Génesis capítulo 10 versículos 7 al 11 nos muestra que fue construida por Nimrod. Nada más ni nada menos que un personaje, ¿cierto? El cual fue el primer, si lo podemos decir, dictador o la primera persona que quiso gobernar la humanidad. Aquel primer hombre fue que pudo, ¿cierto?, darle nombre a esta ciudad llamada Nínive. Cuando entendamos quiénes eran los ninivitas, vamos a poder entender el libro de Jonás, vamos a poder entender este mismo libro de Nahum. Haciendo una pequeña mención de esto, podemos ir a Segunda de Reyes capítulo 18. Segunda de Reyes capítulo 18, verso 19, para más o menos entender cómo eran estos ninivitas. Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 19, dice así, un pequeño fragmento. Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 19. Y les dijo Rabsaces: decid ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Se fija, en primer lugar vemos la arrogancia de Asiria, luego vemos en el verso 21, he aquí que confías en el tabernáculo de la caña cascada en Egipto, en la cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante del altar adoraré en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor?
aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso ha venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa a Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y Rabsaces les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. ¿Se fija cómo muestra cómo eran estos asirios, cuya capital era Nínive? Eran despiadados, hermanos. Eran despiadados, tal así, que eran capaces de hacerle a aquellas personas comer su propio estiércol y beber su propia orina. Así podemos ver que ese imperio tan desolador, ese imperio tan mercenario, ese imperio, ¿cierto?, tan terrible, el Señor en algún momento de la historia tuvo misericordia de ellos. Pero como sucede con el corazón humano que es de continuo al mal, luego se van tras la falsedad. Muy poco, como lo hemos dicho, se sabe de Nahum, solo que era nativo de Elcos, porque dice, ¿cierto?, aquella profecía, parte diciendo, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Elcos tampoco usted puede encontrar esa palabra en la Biblia, no hay una referencia a esa ciudad. Algunas personas dicen, si lo podemos decir, ¿cierto?, como un dato solamente, no como algo certero, pero algunos dicen que aquella ciudad de Nazaret llamada Capernaum en algún momento, ¿cierto?, fue llamada Elcos, y en honor a Nahum se le colocó Capernaum, ¿cierto?, que es, cierto, campamento de Nahum. Pero eso es solamente, ¿cierto?, un dicho. De Elcos no se sabe nada. Es maravilloso entender que este primer versículo nos da a entender cómo era la visión profética. Cuando hoy en día se habla de visión profética, se está hablando de personas que en su profecía hablan en la mayoría de sí mismos. Pero cuando analizamos los profetas menores, hablamos que ellos lo que menos querían era hablar de ellos mismos. Los profetas menores y cada uno de los profetas de la Biblia no hablaba conforme sus palabras, no hablaba conforme sus pensamientos, quería hablar palabras del Señor. Por eso, cada uno de los profetas de Dios siempre hablaron, así ha dicho Jehová, y su fundamento fue que cada una de esas cosas se cumplieron. Este hombre llamado Nahum es un profeta verdadero del Señor que nos enseñará a conocer quién es nuestro Dios. Ese es el motivo. Como le dije al principio, esta carta tiene dos partes. Es consolación para aquellos que confían en el Señor, porque Él pondrá a los enemigos en algún momento en su lugar, pero también es ira y destrucción para aquellos impíos y pecadores que no quieren arrepentirse ni buscar a Dios. Esta profecía tiene como fin representar cuál va a ser, ¿cierto?, el final de los impíos. ¿Cuál va a ser el final de aquellas personas que ignoran a Dios? En primer lugar, el verso 2 dice, ¿qué es lo que se va a basar toda esta predicación? Dice así, Jehová es Dios celoso, es vengador, es lleno de indignación. Él se venga de sus adversarios y Él guarda enojo para con sus enemigos. Nos da una breve descripción de cómo es la ira de Dios. Un tema olvidado por la iglesia, un tema olvidado muchas veces nosotros como cristianos, y lo digo como una crítica en general, hemos abandonado el Antiguo Testamento. Lo hemos dejado olvidado y casi siempre nos volcamos solamente en el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento nos muestra quién es Dios. El Antiguo Testamento nos muestra el carácter del Señor. Por eso es importante ir analizando cada una de estas cosas. Entonces, el primer versículo nos muestra que el Señor es celoso, el Señor es
vengador, el Señor es lleno de indignación, el Señor se venga de sus adversarios y el Señor guarda enojo para con sus enemigos. Muchos, ¿y por qué el Señor, cierto, ha dejado que estas cartas persistan y estas profecías persistan? Es porque muchos han creado un ídolo en su mente. Muchos, buscando solo la misericordia de Dios y nada de su justicia, han creado un ídolo en su mente. Muchos buscan la misericordia de Dios, pero alejan la ira. Muchos quieren, cierto, la consolación del Señor, pero ninguno quiere su corrección. Por lo cual, una persona aunque diga, yo creo en Jesús, una persona aunque diga, yo creo en tal persona o creo en tal cosa, si no se afirma en las Escrituras, si no se afirma en la totalidad de la palabra de Dios, déjeme decirle que es un falso Jesús, déjeme decirle que es un falso predicador, es un falso cristiano. Porque toda persona que quiera mostrar quién es Dios, debe hacerlo a lo largo de las Escrituras y no ocultando el carácter de Dios. Cuando estudiamos el carácter de Dios, no debemos ser selectivos en decir, me gusta la gracia, pero no me gusta la corrección. Me gusta el amor de Dios, pero no me gusta la ira. No podemos ser selectivos, porque todo aquel que crea en todo, que no crea, en todo el carácter de Dios mostrado en las Escrituras, ha creado en un falso Padre, ha creado un falso Jesús, ha creado un falso Espíritu Santo. En otras palabras, sería un Dios ajeno. ¿Y qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿En qué Dios está creyendo usted? ¿Está creyendo en el Dios de las Escrituras o está creyendo en un Dios ajeno? ¿Está creyendo en el Dios de la Biblia o en el Dios de su imaginación? ¿Está creyendo en el Espíritu Santo de la Biblia o el Espíritu Santo de lo que la gente hoy en día quiere? Volvamos a las Escrituras. Es un llamado que nos hace, ¿cierto?, este libro de Nahum. Volvamos a conocer también esa parte ignorada de Dios, esa parte que mucha gente no quiere saber de Dios, que es su ira. Tanto el verso 2 como el verso 3 es, si lo podemos decir de esta manera, es una referencia clara a lo que dice Éxodo 34:6. Es muy parecido, si usted lee el verso 2 y el verso 3 de Nahum, va a entender que tiene una estrecha referencia a lo que dice Éxodo 34, versículo 6, que dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Se fija que cuando empezamos a analizar la ira de Dios, estrechamente estamos contemplando su gloria, estrechamente estamos contemplando la santidad de Dios. Cuando usted y yo entendemos la ira de Dios, estamos metiéndonos en un terreno en el cual usted y yo contemplamos la gloria del Señor, contemplamos la santidad del Señor. Y cada persona que contempló la gloria del Señor y cada persona que contempló la santidad de Dios, no saltó ni gritó, sino que cayó a tierra, porque reconoció que Él es el Todopoderoso y nosotros no somos nada, porque reconoció que Él es tan santo que no podemos resistir ante su presencia. Por eso es importantísimo entender que lo que Nahum también nos está queriendo decir aquí, nos está abriendo la gloria del Señor para que usted y yo la queramos contemplar. Y tenemos dos opciones: cerrar nuestros ojos y creer que todo esto es un sueño, o verdaderamente contemplarlo y humillarnos cada uno de nosotros a nuestro Dios. Jehová es celoso. Lo primero que veremos en este momento, analizando la ira de Dios, Jehová es celoso. Si con ignorancia leemos esto, diremos: ¿no son acaso los celos pecados? La Biblia dice que el Señor es celoso, pero también la palabra del Señor nos muestra en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 14,
que los celos son pecado. Pero una vez que entendamos estas cosas, vamos a verdaderamente decir que no es lo mismo lo que se expresa. Mire, Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículo 14 dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, Santiago capítulo 3, versículo 14, ahí sí. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En esta parte la Biblia nos está mostrando que los celos son algo malo. Porque los celos del hombre son motivados por la envidia. Los celos del hombre son motivados por sus sentimientos. Los celos humanos son motivados por el querer tener algo cierto que lo desean con todo su ser, mostrando cierto una envidia y un deseo de las cosas que no le pertenecen. Esos celos son pecado. Pero el celo de Dios se diferencia de eso, porque el celo de Dios habla de que Él es posesivo con la adoración y el servicio que le pertenece a Él. Cuando hablamos de que el Señor es celoso, hablamos de que Él es posesivo con lo que le pertenece. Él no quiere compartir lo que le pertenece. Si a Él le pertenece la adoración, mostramos que el Señor es celoso cuando una persona está adorando algo que no es Dios. ¿Por qué decimos que no se debe adorar a la Virgen, no se debe adorar a ninguna estatua, no se debe adorar a ningún otro Dios? ¿Por qué decimos eso por medio de las Escrituras? Porque el Señor es un Dios celoso. Él quiere la adoración solo para Él. Solo para Él. Porque Él no comparte, dice el libro de Isaías, que Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Por lo cual ahí mostramos que Dios es celoso y posesivo con su adoración. Por eso el Señor dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Él nos anhela celosamente. Usted y yo fuimos comprados por precio de sangre, por lo cual somos pertenencia de Dios. Y al ser pertenencia de Dios, si nosotros nos desviamos, Él se muestra celoso, pero con lo que es de Él. En cambio, un ser humano muestra celos con amargura. Un ser humano muestra celos de acuerdo, ¿cierto?, a lo que es codicioso, envidioso y pecaminoso. Los celos humanos, los celos que son sin razón, llevan a discusión y agresiones físicas y verbales. Cuando hablamos de los celos humanos, porque una persona puede sentir celo de algo, pero el celo humano, ¿sabe a lo que lleva? A agresiones verbales. El celo humano, ¿sabe lo que lleva? A agresiones físicas. El celo humano, ¿sabe lo que lleva? A discusiones sin sentido. En cambio, los celos que Dios siente son un celo santo, si lo podemos decir, un celo diferente a lo que nosotros creemos y pensamos. Es un celo con razón y un verdadero sentido, porque Él no quiere compartir lo que es suyo con nadie. Como un ejemplo muy claro, si alguien está casado, ¿quién compartiría a su mujer con otra persona? Nadie, ninguna persona cuerda haría eso, ¿cierto? Así también el Señor habla de ese celo no es pecado, ¿entiendes? Pero cuando esos celos se transforman en celos enfermizos, ya se están corrompiendo lo que verdaderamente es el carácter de Dios. No olvidemos que somos una imagen destrozada de quien es Dios. En el principio éramos una imagen y semejanza de Dios, pero cuando el pecado nos afectó, esa imagen se destrozó. Entonces, si ahora tenemos celos, son celos pecaminosos. Pero el Señor tiene un celo santo. Para entender esto, 2 de Corintios 11, 2. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, dice así la palabra del Señor. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Se fija el sentir que tenía el apóstol Pablo? Él lo celaba con celo de Dios, porque ni él se adueñaba de la iglesia,
Ni siquiera él se adueñaba de las congregaciones. Él decía que quería presentar a la iglesia como una virgen pura a Cristo, porque él estaba en completa sintonía por el Espíritu Santo con aquel celo de Dios. Pero muchas personas hoy en día, queriendo mostrar un celo humano dentro de la iglesia, se creen dueños de una congregación, se creen dueños de las personas. En muchas congregaciones, el pastor o la persona que está de líder pasa a ser el Dios de la iglesia, pasa a ser la persona más querida dentro de una iglesia. Pero eso no debe ser así, hermano. Porque un verdadero ministro del Señor, un verdadero pastor, un verdadero siervo del Señor, va a mostrar celo de las cosas del Señor, pero para pasársele las cosas al Señor, no para apropiarse de algo que no le pertenece. Por eso es importantísimo ir entendiendo todas estas cosas para que no transgredamos los límites, porque al transgredir los límites siempre estamos en un terreno que podemos ser destruidos por Dios. El Salmo 69, versículo 9, Salmo 69, versículo 9, mostrándonos el celo de Dios. Dice así la palabra del Señor: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Señor Jesucristo, ¿cierto? Esto se cumple en el Señor Jesucristo cuando entra a la casa y ve que la adoración que le pertenece a Dios había sido corrompida. Se fija que el Señor es posesivo con su adoración. Por eso decimos, ¿por qué la reunión no la podemos cambiar y decir, yo quiero hacer una reunión de esta forma? Quiero hacer, ¿cierto?, una reunión de jóvenes donde podamos conversar de otras cosas que no sea la Biblia. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque el Señor es celoso. Porque el Señor no comparte su servicio. ¿Por qué debemos cantar himnos? Debemos cantar alabanzas que se sometan a la palabra de Dios. Porque el servicio no es para el hombre. El servicio es para Dios. ¿Por qué cada uno de nosotros debe predicar lo que la palabra dice y no lo que los pensamientos dicen? Porque este servicio y este culto es para Dios, es para Él. Y Él es celoso con su servicio. Y el celo lo consume cuando la iglesia está haciendo algo diferente. El otro día conversábamos con una persona, la cual decía que en su iglesia habían cambiado la reunión del día domingo para el día sábado, porque el día domingo había muchos jóvenes en la iglesia que iban a jugar a la pelota. Imagínese eso por un momento. ¿Cree usted que ese ministro está bajo el Espíritu de Dios? Si estuviera como el Espíritu de Dios, estaría en sintonía con lo que el apóstol Pablo decía. Yo tengo un celo por ustedes, pero un celo de Dios, para presentaros como una virgen pura a Cristo, como alguien intachable a Cristo, como alguien que se mantenga en la pureza de lo que Cristo ha establecido, pero un ministro que le saca a las personas a un terreno en el cual, cierto, el Señor nunca lo ha llamado a hacer esas cosas, verdaderamente está corrompiendo la adoración. Y el celo de Dios puede caer sobre esa persona en cualquier momento, porque el celo nunca viene solo. El celo de Dios siempre viene con ira, pero una ira con justicia. El Salmo 78, verso 58, Salmo 78, verso 58, dice así la palabra del Señor, hablando acerca del celo de Dios. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Se fija que la idolatría es algo que provoca el celo de Dios. No solo el corromper la adoración a Dios, sino también la idolatría. Una persona cuando se hace una imagen o compra una imagen para rezarle o para adorarle, es algo que provoca un celo de Dios. Es algo que provoca una ira del Señor dentro de Él. Porque Él no quiere compartirnos con nadie, hermano. Una persona que tiene una imagen para decir, este es Dios y le voy a adorar, está haciendo enojar al Señor. Está haciendo enojar al Señor. Porque la adoración es para Él. Y así en todo orden de cosas. No solo hablamos de ídolos
de metal o ídolos de madera o ídolos ciertos hechos por las manos de los hombres, de yeso, de diferentes cosas. También estamos hablando de personas, las cuales son idolatradas dentro de una iglesia. Esas son cosas que provocan el enojo de Dios. Por eso cuando hablamos del celo de Dios, es algo totalmente diferente al celo del hombre. Un hombre, ¿cierto? Y si lo podemos nuevamente dar este ejemplo. Entiéndase el celo de Dios como lo que siente un esposo al ver cómo otro hombre intenta seducir a su esposa. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Tranquilo? Mientras alguien quisiera hacer una cosa así, yo creo que ninguno se sentiría tranquilo. Pero un celo enfermizo ya empezaría a hacer otras cosas. Cuando no hay nada, no hay motivo, no hay cosas, empezaría a maquinar, empiezan las discusiones, empiezan los golpes, empiezan las agresiones verbales. Eso ya es un celo corrompido. Pero el celo de Dios es con justa razón, el celo de Dios es con justa verdad. Porque sus hijos le pertenecen. Y Él no quiere compartirlos con el mundo. Él no quiere compartirlos con nadie. Por eso no quisiera usted y yo provocar el celo de Dios. No quisiera usted y yo provocar la ira de Dios. Por eso es importantísimo ir entendiendo cada una de estas cosas, para que no sea que en nuestra vida estemos en alguna manera ofendiendo a Dios con nuestros actos y hechos. Lo segundo que dice Nahum, ¿cierto? El Señor es celoso y el Señor también es vengador. La segunda de las 5 características que hay en el verso 2 de Nahum, la segunda es: el Señor es vengador. Es un Dios que castiga a los que injustamente le hacen daño a su pueblo. Eso es lo que usted y yo debe entender. Usted no se preocupe por defenderse por sí mismo. Sea el Señor su defensa. Porque el Señor es vengador de aquellos que injustamente son despreciados, de aquellos que injustamente son perseguidos, de aquellos que injustamente le hacen daño a su pueblo. Por eso Nahum también es un libro de esperanza. Porque aquellos que son afligidos por ser cristianos, aquellos que en China o en Asia o en lugares del África son asesinados por ser cristianos, aquellos que le hacen daño a sus familias y a sus hijos, pudieran decir en algún momento: ¿dónde está el Señor? Pero el Señor es vengador. El Señor es vengador. Y no lo va a hacer al tiempo de nosotros, lo va a hacer a su debido tiempo. Pero usted lo que tiene que tener claro que Dios es un Dios vengador. Mucha gente se imagina a Dios como alguien lleno de misericordia y solo misericordia y solo misericordia, pero olvida que el Señor es vengador. Por eso un testigo de Jehová pudiera decir de esta manera: pero el Señor, como es tan lleno de amor, va a mandar a alguien al infierno. Porque también es un Dios vengador. ¿Se fija cómo alguien puede ignorar la misericordia del Señor? Porque el Señor también es un Dios que se aira. Porque el Señor también es un Dios justo. ¿Se fija cómo con estas sencillas palabras de Nahum podemos ir conociendo más al Señor? Y podemos irnos sacándonos de nuestra mente esa falsa imagen, ese falso conocimiento acerca de Dios. Dios es vengador, porque la venganza le pertenece a Él. El Salmo 60, versículo 10. El Salmo 60, versículo 10 dice así: ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro en contra del enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él pisoteará, hollará a nuestros enemigos. Se fija la confianza que tenía este salmista en el Señor. En primer lugar, él hace mención que cuando iban los ejércitos, si ellos iban sin el Señor, ¿qué les pasaba? Caían derrotados inmediatamente. Si ellos decían: ya vamos, mire, esta persona nos hizo este daño, esta persona nos hizo tan mal, juntémonos con otras personas y vamos a hacerle daño. En vano es.
Eso es algo vacío. Pero usted y yo debe entender que el que va a cobrar venganza no soy yo, es el Señor. Es el Señor. Él es el único que va a vengar la sangre de sus hijos. Él es el único que va a vengar cuando sus hijos le están haciendo daño. Es el Señor. Déjele el día de la venganza al Señor, porque Él ciertamente dará el pago. El Salmo 94, versículo 1, un versículo muy ignorado, dice: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Ellos tenían claro de que el Señor no era solo amor. Ellos tenían claro que el Señor no era solo misericordia, sino también era un Dios de venganza. Era un Dios que se mostraba como un Dios vengador. Y decía: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán? Hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá ni contenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes. ¿Por qué el Señor es el único vengador? No dice que usted va a vengar, o cuando leemos el libro de Apocalipsis 19, no vemos que esos ejércitos que vienen con el Señor pelean. Ellos lo acompañan. Si usted lo lee, precisamente lo acompañan en Apocalipsis capítulo 19. ¿Por qué? Porque el vengador es el Señor. ¿Y por qué el Señor es el único que tiene esa facultad? Que es llamado por sí, ¿cierto?, como un atributo de Dios, un Dios vengador. Porque Él es el único justo. Ese es el punto. ¿Por qué nosotros no podemos hacer justicia por nuestras propias manos? ¿Por qué nosotros no podemos vengarnos de alguien que nos ha hecho daño? ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque no somos justos. En el sentido, cierto, natural, no somos justos. También le hemos hecho daño a otras personas. También le hemos hecho mal a otras personas. Así que si nosotros pidiéramos justicia para alguien, esa justicia también tendría que venir para nosotros. Pero cuando el Señor ejecuta la venganza, ¿quién podría decirle: pero tú también tienes que pagar? Nadie. Porque Él es perfecto. Él nunca le ha hecho daño a nadie. El Dios Todopoderoso siempre ha hecho salir el sol sobre gente que cree en Él y sobre gente que no cree en Él. El Señor siempre ha capacitado con trabajo a gente que cree en Él y a gente que no cree en Él. Ha mantenido los hijos sanos de personas que creen en Él y también de los que no creen en Él. Entonces, ¿quién podría decirle al Señor en el día de la venganza: ¿por qué estás haciendo esto? Creo que ninguna persona que razona pudiera decir algo así. Cuando Dios ejecuta la venganza, no es pecado, porque ejecuta la venganza con justicia. Miren lo que dice Ezequiel 7:27. El Señor ejecuta la venganza con justicia. Ezequiel capítulo 7, versículo 27 dice así: el rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Si una persona se va al infierno, no es porque el Señor lo quiera mandar ahí. Si se fija, el Señor, por las de Él, no manda a nadie. Usted no va a encontrar un texto donde el Señor, por Él, porque se le ocurrió a Él, mande a la gente al infierno. El Señor no hace eso.
La gente que se va al infierno es la gente que se lo merece. Y el Señor es así, mire. Hay gente que dice, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he hecho esto, yo nunca he hecho esto otro. Pero olvida cuando mintió, olvida cuando miró lo que no debía mirar, olvida que tuvo pensamientos de odio hacia otra persona, olvida que de una u otra manera ha hecho mal a cuánta gente. Por lo cual, en el día del juicio podrá excusarse. El Señor es claro y le dice, así como ellos hicieron, se va a hacer con ellos. Así como pecaron, van a tener que recibir el castigo. El Señor no les da castigo de más, el Señor le da lo que le merece. Entonces si una persona dice, Señor, dame lo que merezco, ¿qué es lo que merecemos? El infierno. Porque la única justicia que nos puede salvar es la justicia de Cristo. Por eso una persona sin Cristo no puede ir al cielo. Una persona sin la palabra de Dios en su vida no puede ir al cielo. Sin el Espíritu Santo del Señor no puede ir al cielo, porque va al cielo solamente va la gente perfecta. ¿Y quién es perfecto? Nadie. Pero solo en Cristo somos justos. Solo en Cristo somos perfectos. Por eso el Señor, cuando venga y ejecuta la venganza, Él la hace con justicia, porque le paga a cada uno según sea su obra. Le paga a cada uno según sea lo que se merece. Y cada persona lejos de Cristo merece el infierno. Tercera característica de la ira de Dios, según Nahum, es Jehová es lleno de indignación. El enojo santo del Señor se diferencia de la ira del hombre. Eso es lo que usted debe entender. La indignación, cuando el Señor se enoja, se diferencia de cuando el hombre se enoja. El Señor, dice el libro de los Salmos, que el Señor está enojado todos los días con la persona que no le sirve. Como dice, ¿cierto? Específicamente, el Señor está enojado con el impío todos los días. El Señor está enojado con las personas y muchos predicando dicen, el Señor ama a la gente, el Señor ama a la humanidad. La palabra del Señor es clara y dice, el Señor está enojado con la humanidad. Ese es el mensaje del Evangelio. No hay buena noticia sin la mala noticia. El Señor está enojado con la humanidad. Porque la humanidad cada vez más va de mal en peor. La humanidad cada vez más se aleja del Señor. Y el Señor está enojado. Pero que el Señor se enoje no es lo mismo que el hombre se enoje. El libro de Santiago capítulo 1, versículo 20, diferenciando el enojo del Señor con el enojo del hombre, dice el libro de Santiago capítulo 1, versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Se fija? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la antigüedad había una cosa que se llamaban las cruzadas y mataron a tanta gente, hermano. Y ellos decían que estaban haciendo la ira del Señor. ¿Y qué dice? En la ira del hombre no opera la ira del Señor. Si una persona, en muchas iglesias ha pasado, una persona viene y se enoja con los hermanos, se enoja con todo y dice que eso es la ira del Señor, no. Eso es el enojo del Señor, no. Mentira. Ese es el enojo del hombre. Y el enojo del hombre no opera la justicia de Dios. En el enojo del Señor, usted preocúpese, no que un hermano se enojó, una persona se enojó, preocúpese que el Señor se enoje. Eso es lo que verdaderamente vale. Porque un hombre cuando se enoja o que dice que no, que tantas cosas, si no es el Señor que lo está diciendo, uno no debe temer esas cosas. Por eso, el enojo del hombre se caracteriza por ser motivado por un enojo, como lo pudiéramos decir, tonto. Hay gente que se enoja por puras cosas sin sentido, ¿se ha fijado? Por eso en el enojo del hombre no opera la justicia del Señor, porque hay gente que se enoja por puras cosas sin sentido, como dice el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Por eso no venga a confundir el enojo del Señor con el enojo del hombre.
porque son dos cosas totalmente diferentes. Como lo hemos dicho, somos una imagen destrozada del Señor, por lo cual muchas cosas que pensamos que son iguales son muy diferentes. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, dice así la palabra del Señor: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Se fija que una persona que se enoja por cualquier cosa, una persona que es apresurada para enojarse, y una persona tonta, es así. Recuerde que la palabra necio significa tonto. Una persona que se enoja por todo es una persona tonta. Por lo cual, no debemos apresurarnos en nuestro espíritu. Se fija aquí nuevamente, haciendo un paréntesis, alma y espíritu es lo mismo. Porque algunos dicen que el espíritu es la fuerza. ¿Cómo la fuerza se va a enojar? Lo que se enoja, ¿cierto?, es la razón, lo que es la persona, el alma es la persona. Por eso aquí dice que no nos apresuremos en nuestro espíritu a enojarnos. Porque el enojo reposa en el seno, o sea, en la parte más íntima del tonto. Por eso, hermanos y hermanas en el Señor, dejemos, como dice el apóstol Pablo, todo enojo. El enojo del Señor es muy diferente al enojo del hombre. El enojo del Señor es con razón, y el enojo del hombre es por cosas poco razonables, es por cosas superficiales, es por cosas de las cuales él no considera bien y específicamente todo. El libro de Eclesiastés 11, versículo 10, nos muestra nuevamente otra característica del enojo del hombre, muy diferente al enojo de Dios. Eclesiastés capítulo 11, versículo 10, dice así la palabra del Señor: quita pues de tu corazón el enojo y apártate del mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. El enojo del hombre también es un enojo por inmadurez. Una persona que se enoja por cualquier cosa, aparte de ser una persona necia, aparte de eso, es una persona inmadura. Por eso el enojo del hombre es muy diferente al enojo del Señor. El enojo del hombre se caracteriza por ser un enojo inmaduro, es decir, un enojo imprudente. ¿Se ha fijado uno cuando es joven y a veces se enoja y hace, pero déjala embarrar las cosas? Ese es un enojo imprudente. Ese es un enojo de una persona que verdaderamente es un inmaduro. No ha crecido como persona. Verdaderamente no recapacita y no entiende las cosas. Por eso vemos que en la juventud están esas cosas. Y cuánto más en el corazón del hombre. Por eso el enojo de Dios se diferencia mucho del enojo del hombre. Efesios 4:6, un texto muy conocido. Efesios 4:6, dice la palabra del Señor así: esperen un poquito. No, perdón, se me extravió este texto. Pero sí es importante entender que el enojo del hombre, cuando dice la Escritura que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, nosotros como personas sí podemos enojarnos, ¿sí? Pero hay un límite. Hay un límite. Cuando ya se pone el sol sobre nuestro enojo es porque ya perdimos, como se dice, lo estribo. Cuando el sol se pone sobre nuestro enojo, ¿qué es lo que llega a nosotros? La frustración. Precisamente, ¿cierto? Aquí me está llegando el sol aquí en el ojo. ¿Qué es lo que sucede? Uno pierde la noción de las cosas. Cuando uno se enoja, ¿cierto? Sin razón, la frustración gobierna y llena el corazón. Pero el enojo del Señor no es así como el del hombre. Por eso, si nos vamos a enojar, no pequemos. No pequemos de esa manera en la cual la frustración nos llegue a cegar y no sepamos lo que vamos a hacer. Pero el cambio, cuando Dios se indigna,
Cuando Dios se enoja, su enojo está basado en la razón. Si el Señor se enoja con razón. Porque el libro de Isaías 57:17, el libro de Isaías 57:17 dice así: por la iniquidad de tu codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. ¿Se fija que cuando el Señor se enoja es con razón? Lo hace el Señor por razón. En primer lugar, el Señor se enoja con aquellos que no siguen su camino, es decir, con aquellos inicuos, aquellos que se van en el camino de la codicia. El Señor se enoja. El Señor hiere a las personas por eso. El Señor aparta su rostro de ellos, pero estas personas quieren perseverar en su camino. Por lo cual que el Señor llegue al siguiente paso con ellos, ¿sería acaso algo malo? No, porque el Señor lo está haciendo con razón. El Señor lo está haciendo, como lo vamos a ver, la segunda característica del enojo del Señor. El enojo del Señor es con justicia. Porque el libro de Job 36:33 dice así la palabra del Señor: el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Se fija que la iniquidad, lo que se conoce como pecado o transgresión, es algo que produce la ira de Dios. Por eso el Señor se enoja tanto, porque Él es un Dios santo. Él es un Dios tan alejado de lo que es el pecado, tan alejado de lo que es la transgresión, que Él no soporta ni siquiera un pecado. El Señor quiere que usted y yo nos alejemos de esas cosas y no caigamos en la ira de Dios. ¿Qué sucedió con el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo fue sin pecado. El Señor Jesucristo fue sin mancha. Él nunca hizo nada malo sobre esta tierra. El Señor fue perfecto en su camino. ¿Pero por qué recibió la ira? Porque Él cargó con nuestro pecado. Porque Él cargó con nuestra iniquidad. El Señor cargó con todo lo malo que éramos y que somos. El Señor cargó con todo ese pecado. Y por eso Cristo recibió toda la indignación y la ira de Dios. Así también todo impío tendrá que recibir el castigo de Dios, pero ese castigo vendrá con justicia. El libro de Zacarías 1:15 lo dice con mayor énfasis. Zacarías capítulo 1 versículo 15 dice así la palabra del Señor: y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron mi mal. ¿Se fija lo que hace el ser humano? El Señor ya está enojado con el ser humano, pero el ser humano hace enojar mal al Señor. Si ya el Señor está enojado con nosotros y sale una ley como la del aborto, sale una ley como el matrimonio, ¿cierto?, con personas del mismo sexo, ¿no enoja más al Señor esas cosas? ¿No enoja que la gente vaya y destroce todas las cosas? ¿No le enoja al Señor acaso que ocurran todas estas cosas tan perversas a nuestro alrededor? Todas esas cosas enojan al Señor, pero el ser humano, como que no le bastase, sigue haciendo enojar al Señor. Entonces, cuando la gente habla del fin del mundo y que el Señor va a destruir todas las cosas, la gente dice, como este hombre Salfate en algún tiempo dijo: el asesino más grande es Dios porque mató a tanta gente en el diluvio. Pero él no explicó por qué el Señor los destruyó a todos, reservando solamente 8 personas. No explican esa parte. Así usted debe entender que si el Señor se enoja, es con justa razón. Si el Señor se aira, es con justa razón. Y Él podría destruirnos inmediatamente ahora. Pero el Señor ha sido tardo para la ira. Él ha sido tardo para la ira. Él ha guardado todo esto, se sigue refrenando hasta que llegue el momento en el cual la ira de Dios viene. La cuarta característica de la ira de Dios es: Jehová se venga de sus adversarios.
Recuerde que en la tercera dijimos que el Señor es Dios de la venganza. En la segunda, perdón, que el Señor es Dios de la venganza. Porque Él venga, el Señor es vengador, porque Él venga a aquellos que le hacen daño a su Hijo. Pero también el Señor muestra su venganza en contra de sus enemigos. Porque el Señor no solo va a castigar porque le han hecho daño a su Hijo, sino también porque le han hecho daño a Él. Porque aunque usted no le crea, cuando una persona peca en la tierra o peca en este mundo, está ofendiendo al Señor. Cada mentira, cada mal pensamiento, cada palabra de odio, cada ofensa que se hace, es una ofensa no a los hombres, sino al Señor. Recuerde, nunca olvide que David en el Salmo 51, cuando cometió ese pecado, él no dijo pequé contra tal persona, él no dijo pequé contra tal. Si usted lee el Salmo 51 se va a dar cuenta que él dijo, Señor, yo he pecado contra ti. Así cada persona que peca y falla en esta tierra está pecando en contra de Dios. Está pecando en contra del autor de la vida. Está pecando en contra de aquel que ha hecho todas las cosas. Y el Señor aún los mantiene vivos. Y el Señor aún los mantiene con alimento. Y el Señor aún le mantiene, ¿cierto?, a su familia sanita. Pero si no nos arrepentimos, todos pereceremos, dice el Señor. Todos pereceremos si no nos arrepentimos. Porque el que no es amigo de Dios se transformará en aquel día en un enemigo de Dios. Es el único, Dios es el único que tiene la autoridad de vengarse. Porque la venganza es algo que le pertenece a Él. ¿Puede creer en eso? Es algo que el Señor se ha reservado para Él. El día de la ira y el día de la venganza es algo que se ha reservado el Señor para Él, porque el libro de Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 dice la palabra del Señor así: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. Se fija que el Señor en el día de la aflicción, en ese día, el cual Él ha preparado, el cual está cercano, Él le dará a la gente según su pago, según lo que se merezcan. Ese día el Señor lo ha preparado, pero Él ha señalado un tiempo para eso. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, en el mensaje de las 7 iglesias, a esa mujer Jezabel que hacía mal, ¿qué le dice? Yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Hay un tiempo en el cual el Señor nos va a enjuiciar a todos. No sabemos cuándo el día de la muerte puede llegar, porque ese día nadie lo tiene comprado. Ese día, ni por mucho dinero que tengamos, vamos a poder sacarnos ese día. Lo único que sabemos es que ese día de la muerte nos vamos a encontrar en el juicio. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Como Lázaro vamos a ser llevados por los ángeles, o como el rico vamos a abrir nuestros ojos en el infierno. Pero es importante que usted sepa que ninguno tiene ese día comprado. Y si no estamos con Dios, estamos en contra de Él. Si no estamos de parte de la Biblia, estamos en contra de la Biblia, la cual es la palabra de Dios. Y eso nos haría enemigos de Dios. Él es el único que puede impartir la justicia. Dios es el único que puede hacer justicia. Vemos a gente en las noticias firmada de las rejas, quebrando vidrios, pidiendo justicia. Pero el único que puede hacer justicia no es la terrenal, sino aquella justicia de Dios. Porque Él, solo Él es justo. Jeremías capítulo 11, versículo 20. Jeremías capítulo 11,
Versículo 20, conforme a lo que la palabra del Señor nos muestra. Jeremías 11, versículo 20, dice así la palabra del Señor: pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he puesto mi causa. ¿Sabe por qué el Señor tiene la capacidad o la autoridad de ejercer esto? Porque Él es el único justo, y no solo eso, sino que Él conoce los corazones. Hay algo que como seres humanos nosotros no podemos conocer. A veces estamos conociendo a una persona, pero no sabemos lo que esté pensando esa persona por dentro. Hay veces que podemos tener tanta gente a nuestro alrededor, pero solamente la conocemos superficialmente, no lo que está pensando. Pero ¿sabe la ventaja de Dios? Que Él sí conoce quiénes son. Él sí conoce lo que pensamos. Él sí conoce lo que hemos hecho desde que abrimos los ojos en este mundo hasta que lo cerramos en la muerte. Él conoce absolutamente todo. Cada escena, cada cosa, el Señor la tiene guardada. La tiene escrita en su libro. Cada cosa que hemos hecho en esta tierra ha quedado escrita en los libros de Dios. Por lo cual en el día del juicio, esos libros van a ser abiertos. Y cuando queramos ser excusados y decir, yo no he hecho esto, yo no he hecho esto otro, el Señor va a abrir esa parte del libro y nos va a mostrar: ¿y esto que hiciste? ¿Y esto que hiciste? ¿Y esto que hiciste? ¿Y eso dónde nos va a dejar? En el infierno. Por eso la única manera de poder ser salvo no es por su propia justicia, sino es por la justicia de Cristo. Porque Él pagó nuestra culpa en la cruz. Si usted y yo llegamos al cielo y no somos consumidos por la ira de Dios, diremos: si llegamos a tu cielo, mi Señor, será solo por Cristo, será solo por la justicia de Cristo, porque solo por Él llegaré allá, solo por la fe en Él, del cual la Biblia nos muestra, podré llegar allá. Coloquemos nuestra fe en la Biblia, coloquemos nuestra confianza y nuestra esperanza en la Biblia, porque en ella encontramos las palabras y promesas que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. No esperemos ser de los adversarios, de los enemigos de Dios. ¿De qué se diferencia la venganza del hombre con la venganza de Dios? Dios, en su infinita justicia, hay algo que David pudo enseñarnos. David tenía 3 opciones: que viniera una peste y matara a la gente porque él había hecho algo malo, que sus enemigos vinieran y lo destruyeran, o caer en las manos del Señor. David hizo la mejor elección. Dijo: prefiero caer en las manos del Señor, porque sé que Él puede tener misericordia de mí. Si mis enemigos vienen, ellos me van a despedazar. Pero en cambio, si el Señor es quien hace todo esto, Él puede mostrar misericordia hacia mi vida. Por eso lo más importante de todo esto es acercarnos al Señor, porque los seres humanos no tendrán misericordia de nosotros. Nos vamos a caer y la gente nos va a querer despedazar. Es así, hermano. La justicia de Dios se caracteriza porque también tiene misericordia, pero cuando el hombre ejerce la venganza, no tiene ni siquiera misericordia. Proverbios 6, verso 34. Proverbios capítulo 6, versículo 34, dice la palabra del Señor: porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliquen los regalos. El hombre no va a querer perdonar, pero sí el Señor puede perdonar. Estamos ahora bajo la ira de Dios, pero si clamamos a Él y nos arrepentimos y buscamos sus promesas en la Biblia, vamos a poder alcanzar la misericordia de Dios. La venganza del hombre es motivada por la envidia, por el corazón corrompido, por el corazón perverso. Mas la venganza de Dios es con justicia,
y es porque cada ser humano de esta tierra se lo ha ganado. La quinta característica de la ira de Dios es: Jehová guarda enojo para con sus enemigos. Dios acumula enojo para el día del juicio. Dios almacena este enojo, porque dice: es tardo para la ira. La gente le hace una, le hace otra, le hace otra, le hace otra, le hace otra, y le sigue enojando, lo sigue enojando. El Señor se refrena, pero va a llegar el día en el cual el Señor, toda esa ira que tiene acumulada, que cada ser humano de esta tierra ha hecho, va a tener que ser pagada. Dice el libro de Romanos capítulo 2, versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El corazón que no se arrepiente está atesorando, está almacenando más ira para el día de la ira, cuando se revele el justo castigo y juicio de Dios. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la Biblia, sino que obedecen a la injusticia. O obedece a la Biblia o obedece a su mente. O obedece a la Biblia o obedece a lo que la gente le dice. Obedece a la Biblia y va a alcanzar la vida eterna, o obedece a su propia mente y al mundo y cosechará el castigo y la ira de Dios. Jehová guarda su enojo para con sus enemigos. No los destruye en el instante, sino que la acumulación de transgresiones hace más grande la ira de Dios. Porque en Génesis capítulo 6, versículo 5, el Señor no destruyó a la humanidad inmediatamente. El Señor dice que el pecado del hombre ya había subido, pero a un nivel ya muy grande, por lo cual el Señor le pesó en su corazón haber creado al hombre y lo destruyó. Cuando el pecado llegue hasta el colmo, como dice el libro de Daniel, ya llegará un límite en el cual el Señor vendrá a juzgar a las naciones. ¿Y quién podrá permanecer en pie? Cuando la ira de Dios venga, ¿quién podrá decirle algo? Si Él lo sabe todo. El Señor le da a cada persona sobre esta tierra tiempo para que se arrepienta. En conclusión de este verso 2, la ira e indignación está justificada en contra de una nación y un mundo impío que ha despreciado a Dios, ha despreciado la Biblia, ha despreciado la salvación, se ha burlado de su nombre, ha mirado en menos el poder de Dios, ha asesinado y ha herido y se ha mofado de sus hijos. Lucas capítulo 20, versículo 9, nos dará una mirada de esto, de esa ira que viene prontamente sobre los hijos de desobediencia. Lucas capítulo 20, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este golpearon y afrentaron y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera y herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid y matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Usted puede estar escuchando esta predicación en este día.
puede mofarse, puede burlarse de estas cosas. Vino Cristo también. Lo golpearon, lo escupieron, lo menospreciaron, hicieron cuanto quisieron. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer el Señor de todas las cosas cuando venga su ira? ¿Podrá alguien tener alguna excusa con respecto a estas cosas? Pero Él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Esta roca, esta seguridad, puede ser para usted edificación, o esta misma roca, esta misma palabra, le va a condenar en el día postrero. Si han hecho todas estas cosas con los hijos de Dios, ¿quién pues le hará el dueño de todas las cosas? Vamos a orar a la presencia de Dios. Amado Señor y Dios Todopoderoso, tu ira sobre este mundo se acerca. Aunque muchos lo miren con indiferencia, aunque muchos no quieran creer en lo que esto significa, tu ira vendrá, Señor. Por amor de tu santo y bendito nombre, oh mi Jesús, te suplico y te ruego que podamos tener un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento no significa llorar, arrepentimiento no significa decir no lo voy a volver a hacer, arrepentimiento significa apartarse del pecado y acercarse más a las cosas de Dios. Por amor de tu santo y bendito nombre, mi Señor, permítenos acercarnos a ti. Danos la facultad, oh Señor, de que tu benignidad nos guíe al arrepentimiento. Tu ira sobre este mundo pecador viene. Tu ira, Señor, y tu justicia vendrá. Pero si no estamos de parte de Cristo, ¿qué va a suceder con nosotros? Oh Señor, todas estas cosas son para que cada uno de nosotros medite. No hay ni siquiera un bueno en esta tierra. Ninguna persona de esta tierra es buena, todos somos malos, Señor. Pero para llegar al cielo solo podemos hacerlo por medio de la gracia de Dios. Para llegar al cielo, Señor, la única justicia que nos sirve es la justicia de Jesucristo. Porque Él nos da de su justicia. Y Él ha cargado nuestro pecado. Oh Señor y Dios Todopoderoso, permítenos colocar nuestra confianza, no en un pastor, no en una iglesia. Permítanos colocar nuestra confianza en Jesucristo, nuestro Señor. Y permítanos, Señor, que esa confianza no sea en un falso Jesucristo que no hemos creado en nuestra mente, sino en el Jesucristo de la Biblia. Que la Biblia, Señor, sea nuestra regla. Que la Biblia sea lo que nos muestre tu carácter. Que la Biblia, la cual no tiene errores, la cual es perfecta, la cual Dios en su poder ha preservado hasta este preciso momento, nos siga hablando y siga llevándonos al arrepentimiento, siga llevándonos, Señor, al perdón de pecados, siga llevándonos, Señor, a poder agradarte en todo. Por amor de tu nombre, Señor, que tu bondad nos guíe al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar una alabanza al Señor antes de rogar su bendición. Página 405. Página 405. Vamos a cantar al Señor, página 405. Se acerca ya, el Evangelio se acabará y las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo
viendo como escrito está. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Y andará la gente desesperada por su maldad. Será el lloro y el crujir de dientes. Los que predican ya no existirán. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Al cielo vuelan Todos los santos, los que sufrieron por el Señor. Al cielo vuelan todos mis santos, los que dedico a mi Salvador. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Amén, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por esta misericordia que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias te damos, Señor amado, porque si podemos tener vida en este día, si podemos, Señor, alabar tu nombre, es solo por tu misericordia, es solo por tu amor, Señor. Tu amor ha sido extendida en nuestros corazones y creemos, Señor, que si llegamos a tu cielo estaremos para siempre contigo. Ya no sufriremos este dolor, Señor, esta angustia, esta injusticia que vivimos en esta tierra. Tenemos una esperanza tan grande en ti, Señor, que si sufrimos reinaremos contigo. Señor, tenemos una esperanza tan grande en los cielos, de que tú secarás nuestras lágrimas y serás nuestro consuelo por siempre. Gracias te damos, Señor, porque la ira de Dios, como lo que el nombre Nahum significa, es nuestra consolación. Por amor de tu santo nombre, oh bendito Salvador, la tierra está llena de tu gloria, y esta gloria de Dios ha sido manifestada por tu nombre. Señor, te rogamos que tu gracia, tu paz y tu misericordia sea sobre cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo, Iglesia del Señor sea bendecida. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Toda la gloria y la honra sean a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Gloria sea su nombre. Gracias, Caballero.